Hola, ¿qué tal? Saludos. Hace tiempo que no charlamos con nuestro buen amigo Alfredo Coutinho de Moody's Analytics y en esta ocasión se me hizo bien interesante. Primero que nada, te saludo con mucho afecto, Alfredo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Alberto. Es un placer estar contigo nuevamente. Gracias, Alfredo es director para América Latina de Moody's Analytics. Nos acompaña desde Filadelfia, donde por cierto, y como dato anecdótico, en este momento está cayendo sobre ustedes el huracán Sandy. Y te deseo mucha suerte. Y lo bueno es que hasta ahorita no hemos perdido comunicación y espero que no la perdamos, mi querido Alfredo. Así es, Alberto. Vamos a mantener las veladoras prendidas para que no nos vaya a caer una rama de algún árbol por aquí. Exactamente, es uno de los problemas que hay aquí en estas áreas. Lo grande de los árboles y todos arriba de las casas, casas que al final son de cartón, ¿no? Así es. Oye, Alfredo, a ver, me gusta mucho entrevistarte a ti porque tú tienes yo lo digo de esta manera, está la opinión de Wall Street, la opinión de los académicos y luego la opinión de Alfredo Coutinho. Entonces, en ese sentido, por eso me encanta tener las tres partes y ahorita estoy hoy contigo por lo siguiente. Tú desde hace tiempo has venido anotando acerca de las presiones inflacionarias de México. Y la semana pasada fue la reunión de política monetaria del Banco de México, del Banjico, donde dejaron las tasas de interés intactas, ¿verdad? Lo dejaron intactas, pero el comentario que acompañó esta decisión vino muy agresivo en contra de la inflación. Ahora, hay que hacer notar que ya hemos hecho una entrevista al respecto con gente de Wall Street acerca de este asunto y en Wall Street ellos dicen que mientras que el Banjico se declaró ya preocupado por las tasas de interés y como que deja ver que muy probablemente vaya a haber necesidad de una alza de tasas de interés, en Wall Street no creen que sea necesario porque no ven que la inflación sea tanta como para esto. Pero sin embargo, tú sí estás preocupado y tú sí dices que de hecho va a haber un aumento de tasas de interés en el Banjico antes de que termine este año, ¿no es cierto? Así es, Alberto. Bueno, mira, déjame empezar con este comentario. Efectivamente, yo he sido, si no el único, uno de los dos analistas, no solamente en México, sino a nivel internacional, que siempre ha dicho, bueno, que cuando el Banco de México dijo que había posibilidad de bajar las tasas, yo dije que no existían condiciones, yo dije que en realidad el movimiento de las tasas iba a ser a la alza. Al parecer ha habido ya cierto rumbo dentro del Comité de Política Monetaria en el Banco de México que está pensando de alguna manera que el apretón monetario va a llegar en algún momento. Los analistas y los mercados en México pues prácticamente son seguidores de lo que es la política monetaria en el país. Esto lo que quiere decir, Alberto, es que cuando el Banco de México dejó abierta la puerta para que hubiera un recorte de tasas, y esto lo dijo por primera vez en agosto del año pasado, pues prácticamente todos los mercados compraron esa versión y apostaron a que realmente iba a haber un recorte de tasas, el cual nunca lo hubo y yo creo que no lo habrá, sobre todo por las últimas versiones. Ahora, que de acuerdo a tu comentario que estás diciendo que Wall Street no cree que vaya a haber una alza de tasas cuando ya el Banco de México dejó entrever que de persistir los choques inflacionarios pues están dispuestos a apretar las condiciones monetarias. Yo creo que independientemente de lo que diga el Banco de México cuando hacemos un análisis más detallado de cuáles son las raíces de la inflación, nos vamos a dar cuenta que efectivamente los precios están siendo impulsados por choques transitorios, pero también hay un componente monetario muy importante que está atrás de este incremento de precios y que es lo que a mí me hace prever que el alza de tasas está prácticamente a la vuelta de la esquina. Ahora, Alfredo, una de las razones por las cuales esta entrevista en particular de otro compañero economista tuyo, pero él por el lado de Wall Street hablaba acerca de que él no veía, vaya, de que no preveía un aumento de tasas de interés. Y me dio un argumento que a mí me pareció bastante sólido, en el sentido de que decía, oye, no, como que no, vaya, el principal socio de México es Estados Unidos.
si Estados Unidos tiene tasas de interés cero. Entonces, como que no te resulta la ecuación de que tú vayas a subir las tasas de interés mientras tu socio tiene las tasas de interés cero. Y me parece bastante sólido el argumento. Bueno, claro, Alberto, lo que muchos analistas olvidan es que una autoridad monetaria independiente no tiene que basar su política económica dependiendo de lo que hacen los demás. Y yo creo que el Banco de México ha argumentado repetidamente que su política monetaria es independiente, no solamente del área política en el país, sino también de los mercados. En este sentido, las autoridades monetarias en México van a activar la política monetaria de acuerdo a su mandato constitucional único, que es la inflación. En ese sentido, el Comité de Política Monetaria dentro del Banco de México está llegando a un consenso en que las presiones inflacionarias han arreciado de manera muy importante, y ahí yo me atrevo a decir que no solamente son choques transitorios, sino que hay un exceso de liquidez en la economía mexicana, que es precisamente por lo que debe velar un banco central autónomo independiente como el Banjico. En ese sentido, independientemente de lo que haga Estados Unidos, China, Brasil o cualquier otro país, el Banco de México tiene por obligación cuidar por la estabilidad de precios. Y si esa estabilidad de precios está en riesgo porque hay un exceso de dinero en la economía, pues el Banco de México va a tener que actuar independientemente de dónde estén las tasas en los Estados Unidos, ¿no? Ahora, y yo estoy de acuerdo, yo estaría de acuerdo contigo de eso, y vamos a pasar a las determinantes sobre qué es lo que tú estás viendo que te hace estar tan seguro de que va a haber un aumento de tasas de interés. Pero la pregunta que yo te hago es, efectivamente, el socio principal comercial de México es Estados Unidos. La pregunta que yo te hago es, ¿qué retos, qué problemática nueva se generaría si se empieza a disparar la tasa de interés en México contra la de Estados Unidos? Estados Unidos está en cero. Bueno, yo no veo que vaya a haber alguna distorsión o algún problema al respecto. En primer lugar, las tasas de interés en México se encuentran en territorio expansivo, que quiere decir que lejos de constituir una restricción al crecimiento económico, lo están estimulando. Y eso explica el por qué México ha estado creciendo a tasas de 4 o 4,5% en los últimos 2 trimestres, precisamente porque hay exceso de dinero en la economía que está generando un efecto de demanda, y eso, por supuesto, ha impulsado la producción. En ese sentido, ese exceso de demanda, por un lado, ha generado mayor crecimiento, pero por otro también está generando presiones de precios. Entonces, la medicina recomendada por la teoría económica es que cuando tienes inflación, pues hay que utilizar el alza de tasas o la restricción de esa liquidez. Entonces, lo que yo creo que el Banco de México va a hacer es precisamente empezar a apretar las condiciones monetarias, ya sea por alza de tasas o por restricción de la liquidez o por las dos cosas. Ahora, ¿esto qué es lo que va a lograr? Esto va a lograr disminuir el exceso de demanda interna en la economía, que por un lado va a traer al crecimiento económico hacia una tasa más consistente con la capacidad productiva de la economía. Y por el otro lado también, mayores tasas de interés van a hacer más rentable invertir en el país. Es decir, que esto puede generar un mayor flujo de capitales al país, y eso va a generar, por supuesto, una revaluación del peso mexicano prácticamente con respecto al dólar de los Estados Unidos. Bueno, ¿una revaluación cambiaria en el país podría verse como una distorsión en estos momentos de presiones inflacionarias? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque precisamente el Banco de México ha estado diciendo, y los mercados han estado diciendo, que el movimiento a la alza que tuvo la paridad cambiaria en los meses anteriores podría transmitirse a los precios al consumidor, y eso podría generar inflación. Bueno, si sube las tasas de interés y eso genera un incremento en las entradas de capital en el país, pues eso lo que va a venir a hacer es ayudar a la inflación, no a generar distorsión. Ahora, lo que yo estoy diciendo, Alberto, es que el Banco de México tiene que normalizar las condiciones monetarias a través de elevar la tasa de interés hacia niveles más consistentes con el nivel neutral, es decir, aquel nivel que ni estimula el crecimiento, pero que tampoco lo restringe. Y ese nivel en términos nominales es alrededor del 6%. En México la tasa de interés se ha mantenido en 4,5% desde hace 3 años. O sea que tú estás viendo ¿qué? ¿Un aumento de tasas de interés consecutivo de 1,5%? En el acumulado yo diría que si las presiones en la inflación continúan,
digamos, noviembre, diciembre, enero y febrero, yo creo que la tasa de interés puede acercarse al 6% para marzo del próximo año. Para marzo. Así Estás es. hablando de movidas muy agresivas. Bueno, estamos hablando de que el Banco de México tiene la última reunión de política monetaria a finales de noviembre y tiene 2 en el primer trimestre del próximo año. Si la tasa está en 4.50 para llegar a 6, necesita 3 incrementos de medio punto porcentual en las siguientes 3 reuniones. Estamos hablando de medio punto porcentual de aquí a marzo del próximo año. No, medio punto no, 1,5. Estás hablando de 1,5. En cada reunión, en 3 reuniones, medio, sería total 1,5, efectivamente. Bueno, vaya, eso para mí, yo no soy economista, pero para mí me parece agresivo, me parece un movimiento agresivo. Es decir, dejarlas intactas durante tanto tiempo y de pronto 3 consecutivos de medio punto porcentual, para mí eso es agresivo. Bueno, hay que considerar, Alberto, que la inflación está cerca del 5%. Está incluso por arriba del límite superior, que es 4%. Ha dado señales de estabilización prácticamente en los últimos 15 días. Pero hay que recordar, Alberto, que este es un año de fin de sexenio. Y el fin de sexenio, generalmente, antes de que entre el nuevo gobierno, se hacen ajustes en precios y tarifas del sector público. Y a eso le sigue realineación de precios del sector privado. Y a eso vienen incrementos de salario a partir del 1 de enero. Todo esto se va a constituir en presiones adicionales sobre los precios. Mi parecer es que si el Banco de México no actúa en la última reunión del 30 de noviembre de este año, la inflación puede seguir aumentando porque entonces va a haber una contaminación en otros precios, sobre todo el sector privado en diciembre, en enero que viene el incremento del salario mínimo, y si eso no se contiene de manera preventiva, podríamos llegar a marzo del próximo año a niveles inflacionarios superiores al 5%. Entonces, aumentar la tasa de interés en 1.5 puntos porcentuales en los siguientes 4 meses suena agresivo, pero si lo comparamos con una inflación que podría estar al 5% para marzo del próximo año, yo creo que es bastante consistente. Claro. Ahora, estabas hablando tú de que esto va a ayudar a que haya más inversión y va a ayudar a la economía, etcétera. Y déjame, voy a hablar un poco más a nivel macro de la economía de México. Yo te pregunto, la primera de las 3 grandes reformas que se necesitan en México, la laboral, fiscal y energética, la primera, que es la laboral, ya está en el Congreso, ya se está barajeando ahí. La pregunta es, ¿hay alguna manera de poder estimar solamente esta reforma, en caso de que se apruebe como se necesita que se apruebe, qué potencial tendrá de ayudar a la economía a crecer, esta reforma sola? Bueno, la laboral yo creo que es de las reformas mínimas que necesita el país. Ahora, como se ha planteado, Alberto, como está la propuesta, yo creo que sí va a tener un impacto económico, pero no es un impacto significativo. ¿Por qué? Porque en realidad la generación de empleos que se vaya a lograr con esa reforma no es muy importante. En realidad lo que esa reforma va a lograr es traer personas que están trabajando en el mercado informal, es decir, en la economía subterránea, hacerlos oficial y pasarlos al mercado formal. Entonces, lo que vamos a tener es solamente un traspaso de puestos de trabajo de la economía informal a la economía formal. Al final, en el neto sí va a haber cierta generación de empleos, pero no se calcula, al menos nosotros no calculamos ni estamos esperando que la reforma laboral vaya a ser un gran detonante para el crecimiento económico. Lo que sí creemos es que la que puede generar ese efecto muy importante sería la reforma fiscal y, por supuesto, la reforma energética, aunque la reforma energética se ve todavía un poco lejos que se pueda lograr. Ahora, en todo caso, yo supondría que la combinación de las 3, eso sería definitivamente el gran impulsor de la economía de México, ¿no? Así es, efectivamente. Nosotros hemos hecho algunas estimaciones, algunos cálculos, Alberto. Consideramos que de llegar a darse la reforma laboral, la energética y la fiscal en los primeros 2 años del nuevo gobierno, eso generaría una capacidad o un incremento en la capacidad potencial del país para crecer a tasas cercanas al 5% para el tercer año del nuevo gobierno, es decir, para el 2015. La economía ahorita tiene capacidad para crecer entre 2 y 3% sin generar desequilibrios.
Aumentar esa capacidad potencial a un crecimiento de 4 a 5% requiere de cantidades extraordinarias de inversión productiva. Y eso se puede lograr con la combinación de inversión del sector privado nacional, pero por supuesto también y en mayor medida con la atracción de inversión extranjera directa en el país. Y eso lo puede lograr tanto la reforma fiscal como la reforma en el sector energético del país. Claro. Por último, Alfredo, de aprobarse estas tres reformas a como se proponen, porque yo creo que los gobiernos, la Casa Presidencial tiene muy clara qué medida es la que se necesita, donde se atora es en el Congreso, de aprobarse como se propone, vamos a suponer que se aprobaron como se propone, ¿hay algún país de América Latina que tenga una economía similarmente flexible o eficiente a como quedaría la mexicana si se aprobaran estas tres reformas? Sí, por supuesto. Yo creo que la estrella líder en América Latina ha sido Chile y sigue siendo la economía chilena. Chile inició su proceso de reforma pues desde la época de la dictadura militar, allá por los 70. Chile lleva ya más de 30 años haciendo reformas, haciendo cambios estructurales. Chile no solamente es una de las economías con mayor estabilidad en América Latina, sino en el mundo emergente también, pero también es una economía que tiene una capacidad productiva tremenda. La economía chilena puede crecer a tasas superiores al 5% de manera interrumpida, sin generar desequilibrios económicos. Pero además, Alberto, Chile goza de un coeficiente de deuda pública prácticamente muy bajo, que es un factor muy importante para los inversionistas y para los mercados internacionales de otorgar el grado de confianza a una economía. De tal manera que Chile no solamente cuenta con estabilidad, cuenta con confianza de la inversión extranjera, sino también que cuenta con una capacidad productiva que ya quisiéramos muchos otros países en América Latina. Ya, listo. Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics, desde Pensilvania. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros, Alfredo. Por supuesto, Alberto, estamos para servirte. Gracias.